Buenos días, hermanos. Estamos listos para el sermón de esta mañana. Es el primer sermón que se da en el año y le damos gracias a Dios por pasar del 2020, pasar al 2021. Vamos a hablar acerca de la palabra de Dios y tenemos que preparar nuestro corazón para recibir la palabra. Esto quiere decir que tenemos que tomar una decisión en qué vamos a hacer con la palabra. La palabra la tenemos disponible, la palabra está ahí en las Biblias que tenemos, pero ¿qué hacemos con la palabra? Porque dice mucho, pero obedecemos muy poco. Vamos a ver qué dice Esdras 7. Esdras 7, en el versículo 10. Vamos a Esdras 7, versículo 10. Vamos a ver qué dice la palabra. Son tres aspectos que tenemos que cuidar, tres aspectos que tenemos que obedecer y prepararnos en la palabra. En Esdras 7, versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón. Esto quiere decir que decidió hacer algo con la palabra. No era letra muerta, ni debemos considerarla letra muerta, es palabra viva de Dios y tiene validez desde entonces, desde Esdras hasta nuestra época. Dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Inquirir quiere decir averiguar, indagar. Quiere decir que había preparado su corazón, o sea, había decidido inquirir en la palabra. ¿Cuántas personas cristianas o que se dicen cristianos tienen la Biblia en un lugar muy bonito, en un lugar muy importante de la casa, o simplemente es un libro arrumbado que me dejó mi abuelita y ahí está, pero para leerlo nunca? Y son entonces, dice, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea, primero tengo que tomar la decisión de preparar mi corazón. Después voy a inquirir en la palabra, no solo leerla, sino inquirir, indagar qué quiere decir esta palabra, qué significa esta palabra, y también dice para cumplirla y para enseñar. O sea, primero decido, después busco en la palabra, pero esto tiene que tener el fin de ser cumplida. Se cumple la palabra y para enseñar en Israel estatutos y decretos. Posiblemente muchos pues, no son maestros ni son pastores, pero tenemos una responsabilidad en nuestra casa, con nuestra familia, y tenemos que cumplir la palabra, actuar conforme la palabra, obedeciendo la palabra, para predicar con el ejemplo, cumplirla y enseñar la palabra, no tal vez a grandes reuniones de gente, porque repito, no necesariamente tienes que ser pastor o tienes que ser maestro o el gran predicador. Esto también se refiere a que vas a enseñar la escritura en tu casa. Tú como líder tienes que tomar este liderazgo, pues, y enseñar la palabra a tu familia.
Entonces, los tres aspectos que tenemos que tener para prepararnos son inquirir la palabra, cumplir la palabra y enseñar la palabra. Vamos, por favor, como punto 1, vamos a ver lo que significa inquirir la palabra. Voy a Lucas 1. Lucas 1. En el versículo 3 y 4. Lucas 1, 3 y 4. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. ¿Qué significa diligencia? No significa una carreta jalada por caballos. Diligencia significa hacer las cosas rápido. Está escribiendo Lucas a un hombre llamado Teófilo y dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, o sea, se puso a investigar, cosa que nosotros no hacemos, ni leemos siquiera la Biblia. ¿Estará correcta? ¿Estará incorrecta? ¿Esta palabra estuvo bien traducida? ¿O eso está mal traducido? No nos importa, pues si no lo leemos, no nos importa. Dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien la verdad de las cosas. Esto está en la Escritura. ¿Qué es lo que le está diciendo? Tienes que aprender de la Escritura, pero te la voy a hacer más fácil, Teófilo. Voy a arreglarte las cosas, te las escribo por orden. O sea, ¿qué quiere decir? Lo más probable es que signifique de manera cronológica. Te voy a escribir las cosas para que las estudies, para que las leas. Aquí mismo en Lucas 1, en el versículo 74, 7:4, en Lucas 1, 7:4 y 7:5, dice, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Dice, librados de nuestros enemigos. ¿Quién es nuestro enemigo o quiénes son nuestros enemigos? Satanás es el enemigo número 1 que tenemos y él está feliz de que no leamos la Biblia, de que no hagamos un compromiso con el Señor. Dice, librados de nuestros enemigos. ¿Cómo vamos a librar a nuestros enemigos si no conocemos la palabra? Dice la Escritura que la palabra es la espada, y con la espada se ataca, con la espada se va a la guerra. Es como decimos ahora vulgarmente, me mandan a la guerra sin rifle. Pues igual, ¿cómo nos vamos a enfrentar a Satanás si no tenemos el arma? El Señor Jesucristo fue atacado cuando fue tentado después de 40 días y 40 noches en el desierto. Fue atacado por Satanás, pero las respuestas del Señor Jesucristo estaban basadas en la Escritura. ¿Cuál es la forma de atacar a Satanás? ¿Cuál es la forma de defendernos de Satanás? Con la espada. Entonces dice, librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos. Cuando estamos agarrados del Señor, lo vamos a hacer todo sin temor. Esto como punto número 1, que es el indagar, el inquirir. Ahora, tenemos que cumplirla. Como punto 2, tenemos que cumplirla. No podemos ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. El que
el que la hace, el que la cumple, es bienaventurado. Voy a Santiago 1, voy a Santiago 1. En Santiago 1, en el versículo 19 al 25, vamos a ver qué dice con respecto a cumplir la palabra del Señor. Dice Santiago 1, del 19 al 25. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, es necesario trabajar en las cosas que son del Señor. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que cumplir la palabra, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y por último, tenemos el punto que es enseñar la palabra. Voy a 1 Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, en el versículo 16, 4:16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, ¿qué es importante? La doctrina. ¿Dónde se encuentra la doctrina? ¿En el libro vaquero o en la escritura? Si está en la escritura, pues tenemos que tener mucho cuidado. Dice aquí: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque esto da la salvación, el creer en el Señor con una doctrina sana. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Voy a 1 de Timoteo, aquí mismo, en el capítulo 5, versículo 17, aquí mismo dice: 1 de Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Junto con la predicación tiene que ir la enseñanza. El pueblo de Dios tiene que recibir enseñanza para saber qué tiene que hacer, para después inquirir en la palabra, saber inquirir, saber buscar. En 2 de Timoteo 3, en versículos 14 al 17, 2 de Timoteo 3, del 14 al 17, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, de Dios, lógicamente, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, no una parte, o a lo mejor tiene errores. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Inquiero, cumplo y enseño. Ese es el final del mensaje de esta mañana. Y terminamos con lo que dice Daniel 12. Daniel 12. En Daniel 12, en el versículo 3, terminamos y dice: los entendidos, ¿cómo me hago entendido? Tengo que estar constantemente sobre la palabra del Señor, buscando en la palabra del Señor la enseñanza, la doctrina. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Que Dios les bendiga. Este fue el primer sermón del año 2021.